Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a empezar con la primera clase de la asignatura Cooperativas Mutuales y otros entes de la economía social, ¿sí? Y va a ser la introducción a la economía social. Hoy vamos a empezar a ver qué es los conceptos, qué significa economía, qué quiere decir economía social y vamos a también hacia el fin de la clase dar algunas pautas de que por qué los contadores estudian economía social. Bueno, primero vamos a contestar unas preguntitas para repasar. En realidad ustedes esto ya lo vieron en primer año, en la asignatura de Introducción a la Economía, que es qué es la economía, qué sistemas económicos conocemos, ¿sí? Qué sistemas tenemos actualmente y cuáles son los beneficios y las críticas al sistema. Bueno, ahí hay tres definiciones de economía. Si agarramos las cuestiones que tienen en común y hacemos una genérica o ponemos aquellas características que todos nombran, decimos que es una ciencia social que se encarga de estudiar cuál es la mejor forma de administrar y distribuir unos recursos que son escasos, ¿sí? Y que tienen que alcanzar para toda la población, ¿no? ¿Cuál es la forma óptima de administrar y de distribuir esos recursos escasos? ¿Qué sistema conocemos? ¿No? Primero, si hablamos de sistema económico, ¿qué es un sistema económico? ¿No? Es el conjunto de relaciones básicas, digamos, técnicas e institucionales que regulan cómo se organiza la economía. En particular conocemos dos, uno de mercado y otro de planificación central, y lo que diferencia a estos es que en el de mercado, digamos, los agentes, ¿sí? Los actores pueden actuar libremente, y en el de planificación central las relaciones entre esos agentes están reglamentadas por una autoridad, ¿no? Esos son los dos que tenemos. Actualmente, los motivos que pueden justificar que un Estado intervenga pueden ser varios. Una, la redistribución del ingreso y la equidad, ¿no? Porque cuando las brechas de diferencia son muy grandes, se espera que el Estado actúe y reparta un poco mejor. Por eso existen impuestos, por ejemplo, como a las ganancias o a los bienes personales, ¿no? Son políticas que lo que intentan son la redistribución. Puede haber razones macroeconómicas, ¿sí? Que exijan que el Estado tenga que intervenir, o pueden existir fallas de mercado. ¿Qué aspectos vemos positivos y negativos del capitalismo? Bueno, aspectos positivos: un éxito económico rotundo, o sea, ha crecido la economía, digamos, de una manera muy amplia. Han habido muchos progresos técnicos que ha permitido brindar una gama de servicios y de tener al alcance bienes materiales que antes era imposible pensar. Yo les propongo de que si cualquiera piensa, por ejemplo, en cómo vivían sus abuelos o las cosas a las que tenían acceso sus abuelos, y piensan a lo que tienen acceso ustedes hoy, hay un diferencial muy grande. Y si pensamos cómo vivía, por ejemplo, la gente a principios del siglo XIX, que no había electricidad, entonces que ni siquiera vivía con heladera, que para nosotros hoy casi ni lo pensamos, no hablamos de computadoras ni celulares, pero de heladera o de luz. Entonces vemos que realmente el capitalismo ha logrado que la sociedad tenga a disposición un conjunto de bienes y servicios realmente muy grande. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Genera mucha desigualdad, creo que eso está a la vista de todos. También considera al trabajador como un engranaje en esta máquina de producir, sin tener en cuenta, digamos, que es una persona digamos, y las necesidades que tiene, ¿no? Y la rivalidad entre las clases, ¿no? Que ya hablaba Marx, entre empresarios y trabajadores. Ahora, ¿para qué no sirvió nunca el capitalismo? ¿Qué es lo que nunca logró? Fue un desarrollo, digamos, de la economía armoniosa para llegar al pleno empleo. Nunca consiguió el pleno empleo el capitalismo, y la falla también muy muy grande es esta falta de justicia distributiva, ¿no? Que está muy mal distribuido entre las personas. Bien,
Los problemas del capitalismo básicamente se fundan en esto de que se quiere siempre acumular más, más, y en esa ambición lo único que hace es agravar las desigualdades, ¿no? Y el otro problema serio que tiene es la supervisión física del planeta, ¿no? Todo lo que hablamos con relativo al medio ambiente y demás, ¿no? Cómo cuidar los recursos de la naturaleza que son escasos, como dijimos, que era la definición de la economía, y hay que administrarlos, ¿no? Porque si nos quedamos sin planeta, el capitalismo obviamente también muere y cae. Entonces, bueno, hay que empezar a ver los riesgos ligados a la supervivencia física del planeta y de la población. Bueno, ¿qué sectores existen en la economía? Yo acá solía hacer en clase presencial un ejercicio que les decía, piensen todas las organizaciones, todas las entidades que existen en una comunidad y traten de clasificarlas, ¿no? La idea de esa clasificación es poder ver esto, 3 sectores de la economía. ¿Cuáles son? Primero es el sector público, el Estado. Cuando hablamos del sector público hablamos de las administraciones nacionales, provinciales, municipales, hablamos de las fuerzas de seguridad, como es la policía, hablamos también de los hospitales públicos, de las escuelas públicas, de aquellas empresas que son públicas también, entre otros, ¿no? De un segundo sector privado con fines de lucro, y ahí es donde entran todas las empresas con fines de lucro, vamos a hacer la aclaración, que son, por ejemplo, de cualquier rubro, ¿no? Pueden ser desde industrias, pueden ser negocios, prestadores de servicios, bancos, puede haber universidades que son privadas con fines de lucro, ¿sí? Puede haber hospitales que son privados con fines de lucro. Bueno, todas las empresas con fines de lucro. Decimos que son privadas con fines de lucro. Y llega un tercer sector que es privado, ¿sí? Pero es sin fines de lucro. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta materia y en esta asignatura? Este tercer sector que entra en la economía porque dicen, acá hay algo que no es ni público ni privado con fines de lucro. Y es donde nace el tercer sector. Bien, vamos a hablar ahora, entonces, este tercer sector, Drucker en el 90 le empieza a llamar también organizaciones no lucrativas. Al final era como el no, se las definía como no públicas, no lucrativas, ¿no? Es lo primero que se les ocurrió a los autores, ir por la negativa. Ahora después vamos a ver cuando sí se crearon definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué decía Drucker en ese momento? Dice que hace 40 años nadie hablaba de organizaciones sin fines de lucro, ni de un sector sin fines de lucro. Era como que los hospitales eran hospitales, las iglesias eran iglesias. Ahora empezamos a comprender que eso es algo, que algo las agrupa y las hace distintas. Su naturaleza no es gubernamental, o sea, no son estatales, ¿no? Y los hacen algo muy diferente de las funciones que cumplen las empresas comerciales o el gobierno. O sea, empiezan por la negativa, no son públicas y no buscan el lucro. Bueno, ¿qué son? Organizaciones no lucrativas, las llama Drucker. Ya en el 80, ¿sí? Los franceses habían hecho una carta de la economía social y habían tratado de hablar de esto de qué era economía social, ¿no? Que es el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público. Fíjense que es igual que Drucker, siguen con la negativa, ¿no? Que con funcionamiento y gestión democrática, ahí una característica, vamos teniendo dos. Primero, que no son públicas, o sea, primera característica es que es privada. Segundo, que su funcionamiento y gestión son democráticas, segunda característica de las entidades de la economía social. En igualdad de derechos y deberes de los asociados, practican un régimen especial de propiedad, ¿sí? Ahí dice, no son públicas, son privadas, porque tienen propiedad, ¿sí? Y distribución de las ganancias empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de servicios a los socios y a la sociedad.
Bien, acá tenemos otra característica. ¿Qué hacen con los excedentes? No son ganancias. Esto es importantísimo. Las entidades de la economía social no tienen ganancias, tienen excedentes, ¿sí? Y esos excedentes los usan para hacer crecer la entidad, para mejorar los servicios y la sociedad, y después vamos a ver que pueden, en algunos casos, en algunos tipos de entidades, puede volver a los asociados, ¿sí? Seguimos viendo otros conceptos y aparece ya la Comisión Europea, ¿sí? Ya funciona la Unión Europea en el 2006, ¿no? Y acá volvemos a buscar las palabras y las cosas, las características de este tipo de entidades, ¿no? Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión. Otra característica son de libre adhesión, cada uno es voluntario de formar parte de estas organizaciones, nadie lo puede obligar. Creada para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, acá tenemos otro tema, ¿sí? Produciendo bienes y servicios, asegurando, financiando y en la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como en la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o las cotizaciones aportadas por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. Acá lo que nos dice es la gestión democrática. Y esa democracia, ¿cómo se va a llevar a cabo? No teniendo en cuenta cuánto aporta cada uno de los asociados, ¿sí? Sino con cada asociado vale un voto independientemente de lo que aporte. Bien, la economía social también agrupa aquellas entidades privadas, ¿sí? Organizadas formalmente con autonomía y libertad de adhesión, que producen bienes de no mercado a favor de las familias, cuyo excedente, si los hubiera, no pueden ser apropiados por agentes económicos que los crean, controlan o financian. Bien, importante esta definición, ¿sí? Hay dos tipos de entidades de la economía social, las de mercado y las de no mercado. Las de mercado son, como dice ahí, las que actúan dentro del mercado. Ejemplos en nuestra realidad argentina. Cooperativas y mutuales actúan en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cooperativa obrera, cadena de supermercado, actúa en el mercado. ¿Contra quién compite? Walmart, Carrefour, ¿sí? Los supermercados orientales. Está en el mercado, funciona en el mercado. Otro ejemplo de cooperativas, por ejemplo, que están en el mercado, si les gusta tomar mate, Yerba Playadito, Andresito, Piporé, las tres son cooperativas, ¿sí? ¿Ellas con quién compiten? Contra las Marías. ¿Cuál es la yerba de las Marías? Tarahui, ¿sí? Y demás. Compiten contra Unión, Amanda, el resto, ¿sí? Ejemplos de mutuales. Yo no sé cuántos de ustedes tienen obra social, pero por ahí alguno puede ser que tenga federada, ¿sí? O también está Acá Salud, por ejemplo. Bueno, esas obras sociales son mutuales, que compiten contra un montón de mutuales que son privadas, ¿sí? Contra otras obras sociales, como puede ser Swing Medical, que por ejemplo es privada con fines de lucro, ¿sí? También dentro de las mutuales hay muchas que son de seguros, ¿sí? Como Sancor Seguros o San Cristóbal, ¿sí? Son todos ejemplos de mutuales que compiten en el mercado ofreciendo un bien, un servicio, ¿sí? Y después tenemos las entidades de no mercado, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, nos podemos encontrar con las asociaciones, ¿sí? Las asociaciones, por ejemplo, como son las asociaciones, por ejemplo, en Bahía Blanca está Integrar, que integra a chicos con capacidades diferentes. Entonces, esos son bienes de no mercado, ¿sí? Por ejemplo, está Cáritas dentro de la Iglesia Católica que ayuda a personas que no tienen recursos, que son familias vulnerables, ¿sí? Con bienes materiales. Bueno, esos son bienes de no mercado, porque los servicios que ellos ofrecen, ¿sí? No se comercializan en el mercado. O aquella institución que tiene un comedor, un merendero, ¿sí? No está compitiendo en el mercado, está brindando un bien, un servicio, ¿sí? Entonces,
importante de este concepto del Comité Económico Social Europeo es que hay dos tipos de entidades de la economía social, las de mercado y las de no mercado. Bien, después hay otro que dice principios. Le define, bueno, estas entidades de la economía social tienen una serie de principios. ¿Cuáles son esos principios? Primero, que lo más importante es la persona sobre el capital. No importa cuánto tenga la persona, sino que es una persona que quiere satisfacer sus necesidades y que necesita esos bienes y servicios. Segundo, que tiene que ser voluntario y abierto, ¿sí? Nadie puede obligar a nadie a participar. Es control democrático por parte de por sus miembros, ¿no? Excepto para las fundaciones que no tienen socios y son los fundadores. Pero es control democrático, vale lo que digan los asociados, independientemente de lo que aporten. Conjunción de los intereses de los miembros usuarios con el interés general, normalmente estas entidades persiguen el bien común, ¿sí? Aplican valores universales de solidaridad y responsabilidad, ¿sí? Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos. Dijimos que eran privadas, no son públicas, ¿sí? Esto es súper importante. Y el destino de la mayoría de los excedentes van para objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios, ¿sí? A los miembros y al interés general. Acuérdense que hablamos de excedentes, no de ganancias. Bien. Para la Comisión Europea, entonces, ¿por quién está compuesto? Por las cooperativas, por las mutuales, por las asociaciones, las fundaciones y las empresas sociales, centros, por ejemplo, que hay especiales de empleo o empresas de inserción que tienen una nueva denominación que se las denomina empresas sociales. Las características, las que veníamos hablando: ausencia de lucro basado en el capital, gestionado bajo el principio de un miembro, un voto, creadas por y por las personas para las necesidades que éstas tienen, y la mayoría basadas en la participación voluntaria y el compromiso. ¿Cómo contribuyen? Las que compiten en el mercado, haciendo eficiente la competitividad del mercado, ¿no? Ofreciendo además puestos de trabajo y favorecen la solidaridad y la cohesión. Acá hay otra definición, ¿sí?, de centros de estudios legales y sociales. Dice, al compás de la consagración del mercado como forma central de acceso a bienes y a la reducción del rol del Estado, las organizaciones del tercer sector ven aumentados sus requerimientos de la sociedad y son a la vez expresión de la búsqueda de respuestas autónomas de organizarse para la resolución de problemas por parte de la sociedad civil, ¿no? Las empresas disponen de recursos no necesariamente monetarios para fortalecer a la sociedad en forma de experticia, contactos y capacidad de organización y de gestión que son relativamente escasos para estos actores sociales. Lo que nos dice, fíjense, esta definición vuelve a lo mismo, ¿no? Nos habla de este tercer sector que nace como otra alternativa a lo que propone el Estado y las empresas. Y acá ya un contador argentino, Mario César Elgue, ¿sí?, habla y agrega lo que aquí les subrayé en rojo, ¿sí?, que es que también dice, aunque todo tipo de economía social es social y todo lo social tiene sustento económico, al referirnos acá de la economía social debemos convenir que hacemos ilusión a un conjunto de actividades asociativas y de los movimientos sociales que coinciden en los siguientes principios y características. Fíjense que Elgue, desde la realidad argentina, ya agrega movimientos sociales, ¿sí? Porque bueno, a diario los vemos, forman parte de nuestra sociedad y muchos de ellos no suelen a veces, o en las primeras etapas, no están formalmente constituidos a veces, ¿sí? Funcionan sin estar formalmente constituidos. Entonces, bueno, ¿qué principios y características nombra Elgue? Las que están a continuación. La organización o empresa tiene por finalidad servir a sus asociados, a su entorno, más que a generar beneficios.
Tiene autonomía de gestión, integra sus estatutos y en sus formas de hacer un proceso de decisión democrático, otra vez la democracia, ¿sí? Defiende la primacía de la persona y del trabajo por sobre el capital en el reparto de sus excedentes cuando ello está así normado. Funda sus actividades en los principios de participación, del hacerse cargo y la responsabilidad individual y colectiva. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Principales características de la economía social. Privadas, ¿sí? No son públicas, son privadas, de gestión autónoma, ¿sí? Son independientes del poder público. El objetivo es satisfacer a los socios o a la comunidad, ¿sí? Vamos por la positiva, no es lucro, ¿sí? La gente tiene una necesidad, se agrupa, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un voto, controlan todo democráticamente y hacen algo, crean esta entidad para satisfacer sus necesidades. Son voluntarias, nadie obliga a nadie a participar y son democráticas, ¿sí? Principales características de la economía social tienen que cumplirlas. ¿De qué hablamos? Según el artículo 148 de nuestro Código Civil y Comercial nuevo, ¿sí? Las nombra y nombra, las coopera, en realidad nombra a todas organizaciones o entidades, ¿no? Privadas, y entre ellas nombra cooperativas, mutuales, asociaciones, fundaciones, consorcios de propiedad horizontal, ¿sí? Y otras organizaciones no gubernamentales. En realidad, el artículo no nombra a otras organizaciones, ahí está a modo de ejemplo para que ustedes les queden todas las que son, ¿sí? Estas son las entidades de la economía social. Aspectos diferenciales. Bueno, naturaleza jurídica, como dijimos, o son mutuales, o son cooperativas, son fundaciones, asociaciones, consorcios de propiedad horizontal, ¿sí? Ya vamos a ver cada uno en las diferentes clases. Su origen fundacional, no se forman por lucro. La gente no se reúne porque quiere ganar plata, sino porque tiene una necesidad, ¿sí? ¿Cómo están constituidas? Por medio de después lo vamos a ver también, un instrumento privado, ¿no? Tienen asociados, la mayoría de ellos, a excepción de las fundaciones que tienen fundadores y tienen como si fueran los destinatarios, y en el caso del consorcio de propiedad horizontal no tiene asociado, lo que tiene son consorcistas. Bien, el capital está supeditado, ¿sí? A la persona. Siempre lo más importante en estas entidades son las personas, si bien obviamente necesitan capital para funcionar. Los resultados no tienen ganancias, tienen excedentes, ¿sí? Ya lo vinimos hablando, los vamos a denominar así. Los órganos de gobierno suelen tener los órganos sociales suelen tener un órgano de gobierno, uno de administración y uno de fiscalización o control, que los vamos a ver para cada una de ellas en las diferentes clases. Hay una fiscalización externa por parte del gobierno y del Estado, que ya vamos a ver cuál es. ¿Sí? Se pueden integrar y tienen normas también particulares de disolución y liquidación, ¿sí? Que en cada uno de los casos nos vamos a ver. Como pueden ver aquí abajo en la pantallita, ¿sí? Pueden ver como que hay una cinta de video. Acá la idea es que ustedes vean el videíto que está colgado también en Moodle, que es la economía social. Es un videíto que dura poquito, creo que dura algo de 3-5 minutos, que está en francés subtitulado en castellano, ¿sí? Para que ustedes puedan ver hasta acá, ¿sí? Es un resumen de los principales aspectos diferenciales de la economía social. Les recomiendo que lo vean. Bien. Acá volvemos a retomar, ¿no? Y habla de la multiplicidad o múltiple que puede llegar a ser las entidades, ¿no? Que antes solo se hablaba de entidades de beneficencia, pero bueno, que ahora con todas estas formas jurídicas también que van adoptando y que tienen otros objetivos, ¿sí? Como pueden ser la salud, el entretenimiento, la educación, el ambiente, la cultura,
¿sí? Y de 2 sectores pasamos al 3, ¿no? Ahora tenemos público estatal, privado comercial y el sector social. Ojo, lo que nosotros decimos acá no es que todo tiene que ser economía social, ¿no? Nosotros creemos que en la economía, digamos, y en la organización económica de una sociedad tienen que existir los 3 actores, ¿sí? Tiene que haber un Estado, tiene que haber un sector privado comercial, ¿sí? Tiene que haber un sector social. Los 3 persiguen objetivos distintos, los 3 son necesarios y a los 3 hay que dejarlos actuar y ser, ¿no? La idea es esto, como dice la definición ahí, que cada uno actúe sobre la naturaleza que tenga, ¿no? Entonces, bueno, acá ya hablamos de que la sociedad empieza a cambiar, ¿no? Y es la discusión de si no tendrían que ser las políticas sociales las que determinan las económicas y no al revés, ¿no? Cuando uno ve o vemos cómo está la sociedad y vemos un montón de desempleo, vemos un montón de desigualdad, nos planteamos, bueno, ¿será este el camino? No hay un sistema económico mejor, no podemos cambiar algo para volver a esta sociedad un poquito mejor distributivamente. Bueno, esto es lo que muchas veces nos preguntamos y lo que tratamos de encontrar, ¿no? Bueno, estas entidades de la economía social, algunas de ellas dijimos que participan en el mercado, por lo tanto tienen que ser eficientes. No pueden estar, digamos, dar pérdida para dar trabajo o por no perjudicar el medio ambiente o por lo que fuese. No hay nada que diga que estas entidades no tienen que ser eficientes. A final de mes a nosotros nos tienen que cerrar los estados contables, ¿sí? Como el estado de resultado, como le cierra a todo el mundo. Los balances tienen que dar. No es que nosotros, como somos buenos y pensamos en la persona y no en el capital, nos van a perdonar y podemos estar perdiendo plata todos los meses. Hay que ser eficiente, competimos en un mercado y tampoco la gente nos va a pagar más por el mismo bien, ¿sí? Porque si hay una cooperativa que hace yerba y la yerba es exactamente la A a la B y la cooperativa la tiene muchísimo más caro, la gente no la va a consumir porque es igual, ¿sí? Entonces tienen que ser eficientes, ¿sí? Porque construyen valor y porque están en el mercado. Entonces, lo que sí es verdad, ¿sí? Es que para que estas organizaciones actúen en el mercado, lo que hacen muchas veces es ayudar a la competencia, ¿no? Al fortalecimiento de la competencia, como dice ahí Masón. ¿Por qué ayudan? Porque se supone, ¿sí?, que ellos prácticamente no tienen, digamos, margen de ganancia, ¿sí? Lo único que van a hacer es prestar como el servicio al costo o producir el bien y cobrar el costo. Por lo tanto, aquellas empresas con fines de lucro que quieren cobrar mucho por encima, ¿sí?, y obtener ganancias muy altas, las cooperativas las hacen regular los precios. Por eso habla de fortalecimiento de la competencia. Y por el otro lado, también es una realidad que las entidades, por sus características y sus principios, tienen que tener todos los papeles en blanco, ¿sí?, pagar todos los impuestos y demás, lo que también ayuda a las autoridades a establecer, por ejemplo, referencias de cuánto se comercializa, de cuántos impuestos hay que pagar y demás. Uno de los desafíos para volverlas eficientes a estas entidades es que muchas veces tienen que recurrir a profesionales, ¿sí?, que no solo depende de la gente de buena voluntad que la crea, sino que a veces cuando empieza a competir en el mercado necesita de profesionales, ¿sí? Y con estos órganos, que por un lado tienen un órgano de administración
y de gobierno, que van a estar constituidos, los vamos a ver por los asociados, y por otro lado van a tener una estructura de funcionarios que la hace funcionar y andar y ser eficiente. Bueno, también es importante que esos dos grupos de personas se lleven bien, ¿no? Bien. Obviamente, como todo, al estar inserta en el mercado, también tienen que tener en cuenta las cuestiones externas, ¿no? Cuáles son las necesidades que tienen los asociados, qué estrategias va a hacer, si hay reclamos, qué problemas tiene. Y también le inciden, por ejemplo, a nivel gubernamental los marcos jurídicos, ¿sí? Lo vamos a ver después más adelante en otras clases, pero no es lo mismo un gobierno que apoye, no sé si apoye, pero que deje desarrollarse a las organizaciones, a las entidades de la economía social, que uno que le esté poniendo palos en la rueda, como para que no se puedan desarrollar, sacándole legislación complicada, que no la beneficia, que la perjudica. Entonces, bueno, eso también es importante. Bien, ahora viene una serie de diapositivas que yo las voy a comentar, ¿sí? Les dejo todo escrito para que les sea más sencillo de seguir, pero bueno, la realidad es que en la década del 90 en la Argentina, ¿sí? Por el tipo de economía que tuvimos, se destruyeron un montón de empresas y se perdió todo lo que era mucha de los que teníamos como asociativismo, asociaciones, muchas entidades que tenían esos principios, quebraron un montón de cooperativas, un montón de mutuales, ¿sí? El modelo neoliberal generó una crisis económica terrible, social, que terminó con la crisis del 2001, ¿no? Y bueno, y a partir de allí se empieza a tratar de recuperar la economía, ¿no? Tocamos fondo y lo único que nos quedaba era rebotar y salir. Ustedes debían de ser, no sé si habían nacido algunos de ustedes, y si no eran muy, muy chiquitos. Pero no quedó otra que rebotar y salir, y en esto empezaron a haber los planes sociales, ¿sí? Empezó a haber pequeños productores, empezaron a haber empresas recuperadas, empezaron a hablar de empresas recuperadas. Bueno, muchos de estos planes sociales, empresas recuperadas, también lo vuelcan, ¿sí? Le dan la forma jurídica a muchas de ellas, por ejemplo, de cooperativas, ¿sí? Haciendo un efecto ambulancia. Quizás para tratar decimos que a veces las cooperativas, algunos autores piensan, y después vamos a explicar nosotros en las clases siguientes por qué no estamos de acuerdo, en que las cooperativas o las entidades de la economía social son las ambulancias del sistema. A todos los heridos que deja el sistema económico, a todos los que deja afuera de este sistema, vienen estas entidades y es como que los tienen que recuperar. ¿Sí? Nosotros no estamos de acuerdo con esta definición. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Nosotros creemos que las entidades de la economía social tienen un rol en la sociedad, ¿sí? Y que justamente lo que hacen es brindar servicios, ¿sí? En muchos de los casos y bienes de mercado y competir en el mercado mostrando una forma distinta de hacer las cosas, ¿sí? Son empresas diferentes. Y también hay una parte en el mercado que en realidad muchas veces no es que levanta a los heridos o no tendría que levantar a los heridos del sistema, sino que son como resultados a veces sociales que pueden no tener que ver con el sistema, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los desafíos de la economía social y qué podemos hacer los profesionales de la economía? Bueno, la universidad tiene un terrible trabajo para ayudar y colaborar, ¿sí? Muchísimo mejorando la gestión y ayudando con herramientas de gestión que puedan contribuir con que estas entidades puedan participar del mercado y las puedan hacer de una forma eficiente, ¿no? Como hablábamos recién. Y en particular, está en negrita también en la diapositiva para que lo lean,
que dice: los profesionales en ciencias económicas deberemos incidir sobre el Estado para incorporar soluciones financieras y modificaciones impositivas adecuadas que alivien y faciliten el desarrollo de proyectos económicos más solidarios y que generen empleo. ¿Sí? Nosotros, ¿sí?, como profesionales de ciencias económicas, los contadores en particular, es súper importante que entiendan la naturaleza de estas entidades, ¿sí?, que es lo que vamos a tratar de ver en toda esta asignatura, que entiendan cuál es la lógica y que propongan soluciones, ¿sí?, o que financieras, o que los impuestos que estas entidades paguen estén de acuerdo a su naturaleza y no a un afán recaudatorio por parte del Estado. Es un rol, es el desafío, y los que tenemos que asumirlo somos nosotros y son ustedes como futuros profesionales de ciencias económicas, en particular de contadores. Bien, hay que ayudar, digamos, a generar las redes entre las organizaciones sociales, ¿no? Y ayudar profesionalmente. Estas entidades suelen tener un déficit muy grande de profesionales, ¿sí? De gente capacitada realmente que pueda contribuir a ayudarlas a crecer y a mantenerse en el mercado. Bien, viendo esto, el desafío que tenemos, cómo lo vinculamos a la asignatura, algo expliqué antes y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a intentar de hacer este cuatrimestre? Es de brindar una visión del ámbito de actuación profesional, ¿sí?, en el sector de la economía social, que es alternativo, que tiene un montón de salida laboral hoy, ¿sí?, desde un enfoque actual como a futuro, hacia donde nosotros vemos que está yendo, y teórico-práctico. Como vieron ustedes en las consideraciones y en las reglas del cursado, ¿no? Hay una parte teórica y hay una parte grande también que es práctica. La idea es que ustedes puedan salir con las dos habilidades. La contribución profesional y laboral. ¿Por qué van a ver que casi en la mitad de la asignatura hablamos de cooperativas? Porque las cooperativas, lo vamos a ver adelante, ¿sí?, tienen una fiscalización que es propia de ellas, ¿sí?, que sí o sí requieren de un contador público. Entonces es una excelente salida laboral que tienen y una inserción en el mercado laboral. Bueno, es la auditoría externa obligatoria, ¿sí? Bien. ¿Qué exigen, qué necesitan estas entidades de la economía social? Bueno, que los profesionales las conozcan, sepan que no son empresas con fines de lucro, sepan que son diferentes, que se administran diferentes, que tienen otras vinculaciones, que tienen otros fines y que precisan otras cosas, ¿sí? Requieren un análisis crítico de innovación, de creatividad. La realidad es que las entidades de la economía social hay que pensarlas diferentes y a veces en las carreras de grado siempre se muestra solo un tipo de organizaciones, que son las privadas con fines de lucro. Entonces muchas veces hay que lograr esto, ¿no? Hay que pensar distinto, hay que aprender a pensar distinto. La idea de esta asignatura es también ayudarlos a ver distintas y a pensar distintas soluciones, porque las organizaciones a las cuales ustedes van a estar asesorando son distintas. Bien. Por último, les voy a dejar un discurso del contador Norberto Barbieri, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, y subrayado algunas cuestiones que nos hablan directamente, ¿no? Dice: la economía de un mundo ya globalizado y la tesis sobre el desarrollo atraviesan por una fase indudablemente nueva, siendo una de las tendencias más positivas que el progreso han de ponerse objetivos que vayan más allá del desarrollo económico en sí mismo. Pues, aunque este sigue siendo un factor importantísimo, ya no basta si no se acompaña de una expansión sustancial de las libertades humanas, tomando ideas y valores globales sobre los derechos humanos, el desarrollo social, el respeto de la diversidad étnica y cultural y la tutela del medio ambiente.
Es en este contexto donde el crecimiento de las empresas no puede sino orientarse hacia una mayor sensibilidad social y ambiental. Es decir, una visión de negocios que integre en la gestión empresaria y en la forma armónica el respeto de los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. Es indudable que el saber intelectual y sobre todo nuestras competencias profesionales deben aportar una importante contribución en esta línea y convertirse en factores de desarrollo en sí mismos. Bueno, acá está un poco expresado lo que tratábamos de explicarles, ¿no? Bueno, es momento de que no solo nos fijemos en las entidades lucrativas, es momento también de fijarnos en estas organizaciones del tercer sector, ¿sí? Que dan un montón de empleo también, que son muy buenas salidas laborales, incluso pensando en el día de mañana para ustedes, y que los necesitan profesionalmente, ¿sí? La verdad que es empezar a pensar diferente la sociedad y de podernos organizarnos de una manera también que sea más justa y más equitativa. A continuación están las fuentes de información por si alguien quiere profundizar más, y les voy a estar dejando entonces colgados, además de esta presentación, van a tener a su disposición el PowerPoint sin el video, por si lo quieren imprimir o estudiar de ahí, y acuérdense del videíto que les dije que les subía de 5 minutos. Bueno, espero que les haya resultado útil la clase.